justicia es aquel conjunto de normas y reglas que permiten regular las conductas entre las personas, permitiendo, avalando, prohibiendo y limitando ciertas conductas en el actuar humano. Historia de la justicia clásica en Grecia. Tal vez mejor que ninguna otra institución, la justicia revela ese equilibrio entre el poder público y la libertad individual, que es ideal en Atenas en el siglo V a.C. Una diferencia esencial de la organización de la justicia en la antigüedad y en la actualidad es que en Atenas no existía el ministerio público, el que sostenía la causa de las causas privadas. La persona perjudicada o su representante legal era el que entablaba el proceso e informaba a la audiencia para las causas públicas. Es decir, cuando se cometía un acto en contra del interés general, cualquier ciudadano podía sentirse lesionado como miembro de la comunidad y tenía el derecho de salir en defensa de la ley. Esta situación, el Estado se veía prácticamente obligado a dar curso a la denuncia. La justicia, según Platón en su libro La República, desarrolla la teoría de la justicia, ya que vincula a la forma de organización del Estado, pero no asume un carácter específicamente jurídico, sino moral, pues la concibe como una virtud. Platón sostiene que el Estado es comparable al ser humano, un organismo en el que justicia exige que cada estamento haga lo que corresponde sin entrometerse en las funciones ajenas. Según Platón, la justicia resplandecerá plenamente en el Estado cuando los sabios lleguen a gobernantes o los gobernantes a sabios. La justicia, según Marco Tulio, es el primer deber, es la que permite que salga la verdad y de verdad a las demás virtudes. La primera regla de la justicia es no hacer daño a nadie, salvo defensa propia. La base de toda justicia será, por tanto, la lealtad. Los deberes de justicia se centran en el amor a la humanidad. Concepto de justicia en el derecho romano. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a conceder a cada uno su derecho. Los derechos son: vive honestamente, no hagas daño a nadie y da a cada uno lo suyo. La palabra designó originalmente la conformidad de un acto con el derecho positivo, con un ideal supremo y abstracto de lo justo. A dicho concepto objetivo corresponde en los individuos una especial actividad inspirada en el deseo de obrar siempre conforme a derecho. Desde este punto de vista, Ulpiano definió la justicia. Según el texto transcrito, se cree que el jurista se inspiró en la filosofía griega de pitagóricos y estoicos. Resulta así que la justitia es una voluntad que implica el reconocimiento de lo que se estima justo y bueno. Al observar el adecuarse a la ley en las acciones humanas, los principios jurídicos se concentran de manera constante y perpetua. De tal modo, la justicia pierde su contenido abstracto, de valor ideal y estático, transformándose en una práctica concreta, dinámica y firme, que permanentemente ha de dirigir las conductas. Ulpiano fue un jurista romano. Definió la justicia como la continua y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que se merece. ¿Qué es un jurista? Jurista es la persona que estudia el derecho y que ejerce una profesión jurídica. Por tanto, se denomina así a la persona cuya profesión está relacionada con las leyes, el derecho en general. Grandes etapas de la historia de Roma: monarquía, república e imperio. La monarquía romana, etapa política en que Roma fue dirigida por un rey o monarca etrusco, quien era asesorado por un senado y una asamblea popular. El primer rey romano fue Rómulo, 753 a.C. Este sistema cayó en el año de 509 a.C., luego de una revolución patricia. El último rey etrusco fue Tarquino el Soberbio. La República Romana, 509 a 27 a.C. Estructura de la República Romana. La República Romana se organizaba en tres instituciones: las magistraturas, el senado y los comicios o asambleas populares. Las magistraturas. El conjunto de la ciudadanía elegía anualmente 2 magistrados que presidían la República y mandaban el ejército. El Senado, órgano asesor ya existente durante la monarquía romana, declaraba la guerra y firmaba la paz, establecía alianzas con otros estados extranjeros, decidía la fundación de colonias y gestionaba las finanzas públicas. Los comicios o asambleas populares eran consejos donde los ciudadanos votaban las leyes y elegían a los cónsules y a los demás magistrados. El Imperio Romano, 27 a.C. a 476 d.C. El imperio de Octavio Augusto. Augusto tuvo 3 poderes fundamentales: el tribunicio, el proconsular y el pontífice máximo. Su gobierno se asesoró por el Senado y por el Consejo del Emperador.
su obra se reorganizó la administración del imperio, instauró la Pax Romana y la romanización, extensión cultural del imperio. La lucha por la igualdad de los derechos. La existencia de dos grupos sociales, los patricios con derechos políticos y los religiosos y la plebe o plebeyos, sin derechos, terminó con la obtención de igualdad política a través de la redacción de la ley de las tablas, el establecimiento de una nueva aristocracia patricio-plebeya, participación de los plebeyos en el ejército, en la religión y en la política, elección de tribunos de la plebe, representantes del pueblo, la desaparición total desde el 300 a.C. de las viejas distinciones políticas. La crisis de la República Romana. Causa: pérdida de moralidad e integridad de la aristocracia. La gradual esclavitud, la desaparición de los campesinos. Desarrollo: reforma agraria de Tiberio y Cayo Graco. La guerra civil que enfrentó a los líderes militares Sila y Mario. Sublevación de los esclavos al mando de Espartaco. Consecuencias: la crisis abrió el camino al gobierno a los militares. Se forma el primer triunvirato: Julio César, Pompeyo y Craso. En 48 a.C. César se proclama líder absoluto de Roma. Asesinado César, se forma un segundo triunvirato: Marco Antonio, Lépido y Octavio. Octavio derrota a Marco Antonio en Accio y recibe el título de Augusto. Se inicia el imperio, 27 a.C. Causas de la caída del imperio romano: deterioro en las instituciones del imperio, anarquía del siglo III, la falta de disciplina por parte del ejército, la ingobernabilidad producida por el poder central, el desorden interno que acabó con la industria y el comercio, la división del imperio en Occidente, Roma, y Oriental, Constantinopla, por Teodosio, las invasiones bárbaras, vándalos, suevos, burgundios, alemanes, francos. Finalmente, en 476, un jefe bárbaro, Odacro, destituyó al último emperador, Rómulo Augustulo. La justicia en Roma. La jurisdicción se concentra en la ciudad y en la fase monárquica del rey, que tiene su tribunal y ordena los días establecidos sentándose en la llamada silla curul, auxiliado por los alguaciles y frente a las partes litigantes. Algunos delitos tienen jueces especiales, y ellos son para la insurrección y para el asesinato. Hay unos funcionarios especiales llamados los tres viri nocturnos. Se ocupan de las cuestiones relacionadas con incendios nocturnos, policía de seguridad y ejecuciones de vigilancia. La tortura solo puede aplicarse a los esclavos. La detención preventiva es la norma general. La pena capital era aplicable a quien alteraba la paz pública y por otros delitos tenía varias formas. A los testigos falsos se les arrojaba desde una altura, la roca Tarpeya, era el destino de los traidores. A los ladrones se les colgaba. A los incendiarios se les quemaba vivos. Existía el derecho de recurso provocativo, el indulto, que respondía al pueblo. Se daban además algunos tipos especiales de indulto. El que se arrodillaba ante un sacerdote de Júpiter no podía ser apelado en 24 horas. El que entraba encadenado en su propia casa debería ser desatado. El criminal, que al dirigirse a una ejecución se tropezaba con una vestal, virgen especie de sacerdotisa, era perdonado. Las penas aplicadas más frecuentemente eran las multas, pagadas con la entrega de bueyes u ovejas, y el apelamiento. Los juicios civiles eran juzgados por el rey o por un comisario, designado por este. La reparación se verifica a menudo por vía de transacción, y si no había acuerdo, la pena era fijada por el juzgador. En caso de robo, el ladrón podía pagar una reparación satisfactoria. Si no podía o era irreparable, el ladrón se convertiría en esclavo del robado. En los casos de injuria se concretaba en una indemnización. En los casos de lesiones podía reclamarse el talión, es decir, provocar el mismo daño.